Muy buen día, bienvenidos a este audiovisual. Quien les habla es Nayeli Flores, estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación. Este audiovisual lo comenzaré con una frase, la cual es: no tengan miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo, de Roy T. Bennett. En inglés, don't be afraid to fail, be afraid not to try. El tema a presentar en este audiovisual es la desigualdad social con el cuento de Paco Yunque. Veremos diferentes aspectos como las diferentes clases sociales y la discriminación hacia ello. Bueno, ahora hablaré la vida bibliográfica de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta peruano que nació en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Cursó estudios de letras en la Universidad de Trujillo, donde se graduó en 1915 con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Trabajó como maestro y publicó sus primeros versos en revistas y periódicos. En 1923 emigró a París. Profundizó sus estudios sobre el marxismo y su compromiso político. Afiliándose al Partido Comunista, su obra volcó progresivamente hacia temas sociales y políticos, como se puede ver en El Tuxeno y España aparta de mí este cáliz. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938 a causa de una enfermedad. Ahora le voy a explicar un poco el contexto sobre la obra Paco Yunque. Esta obra fue escrita por César Vallejo en 1931, época en donde el Perú pasaba por muchas desigualdades económicas, sociales y hasta discriminación. Vallejo muestra esta realidad en un escenario como el de la escuela, un lugar donde debería ser igual y justo para todos, pero que en la historia se demuestra totalmente lo contrario. En el cuento, Paco Yunque llega a una escuela donde la mayoría de niños provienen de familias adineradas, connotando así que hay una diferencia de clases, donde algunos tienen privilegios mientras que los otros tienen que soportar abusos. César Vallejo utiliza esta historia para denunciar la injusticia que se da en las escuelas, un lugar donde debería de erradicarse ese problema, pero sin embargo lo siguen manteniendo. Como primera escena tenemos el poder opresor. En esta, Humberto Uribe obliga a Paco Yunque a cargar sus libros, demostrando así que incluso en la escuela hay una gran desigualdad social. Como la segunda escena está el robo de la tarea. En esta, Humberto Uribe se aprovecha de la tarea bien hecha de Paco Yunque. El maestro lo felicita, mostrando así que la escuela favorece más a las personas que tienen dinero y menosprecia a las personas pobres. Como tercera escena tenemos el silencio del docente. El maestro presencia los maltratos que Paco Yunque sufre por parte de Humberto Uribe, pero él no reacciona a esto, mostrando así la gran desigualdad social que se vive incluso dentro de las escuelas. En Paco Yunque vemos que la desigualdad y el abuso de poder afectan a los niños de la escuela. Aunque esta historia se escribió hace muchos años, esta problemática aún se viene dando en nuestra actualidad, pues niños de bajos recursos reciben un trato injusto y tienen menos oportunidades. Esto se relaciona con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades. La historia muestra cómo la economía influye en la educación y oportunidades que tienen los niños en la escuela, pues Humberto, al ser el hijo del patrón de una familia adinerada, tiene privilegios, mientras que Paco es ignorado y humillado por parte de él. Esto nos hace pensar que debemos de mejorar la sociedad para tener estudiantes o personas con un trato igual y oportunidades justas e iguales que los demás, sin ninguna preferencia o sin ninguna desventaja. Bueno, ahora en esta oportunidad incluiré una declamación de los Heraldos Negros escrito por César Vallejo entre los años 1915 y 1918.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo lo sé. Son pocos, pero abren zanjas en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando sobre el hombro se nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se empozara como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los kainas representan problemas actuales. En primer lugar, la idea absurda, como la desinformación y las redes pueden afectar nuestro juicio propio. En segundo lugar, el pueblo, que está representada como la presión social y el ataque en grupo. En conjunto, estas dos nos muestran hasta dónde podríamos llegar sin pensar y sin actuar independientemente. En la historieta se muestra cómo Cordelia y Sidal son personas que buscan un cambio patriótico, pero son manipuladas por el general Colongo, quien busca solamente el poder y el dinero, además de usar a Cordel para firmar papeles importantes. Al final, lo traiciona y lo acusa de traición, revelándose así como la persona a la cual buscaba todo el poder. Llegando ya al final, podemos decir que la obra de César Vallejo, la cual está centrada en el cuento de Paco Yunque, es una profunda crítica a la desigualdad social. Este persiste desde la infancia y en las instituciones, como se evidencia en la escuela, donde el abuso de poder es tolerado e incluso premiado por la autoridad. Esto se evidencia en la escuela de Paco Yunque. Esta denuncia de la injusticia estructural que priva de oportunidades a los más vulnerables y se alinea con el ODS 10, que es reducción de las desigualdades, demuestra que la obra de Vallejo no es un mero registro histórico, sino una advertencia vigente sobre cómo la irracionalidad colectiva y la manipulación perpetúan un ciclo de inequidad. Asimismo, esto nos llama a la acción para transformar la escuela y la sociedad, exigiendo un compromiso activo para construir una justicia verdadera donde el origen económico no determine el valor ni el trato de ningún individuo. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. En la siguiente imagen van a ver las referencias que hemos utilizado. Hasta otra ocasión.